Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Este es el documento que me identifica. Pertenezco al grupo 92. Esta es la unidad 2, tarea 2, ejercicio 5. El punto 4 nos dice que observa al mover el imán, recuerda indicar los registros observados y proponer explicaciones razonables. Entonces, pues lo primero que encuentro es, podemos notar las líneas del campo magnético que nos muestran la dirección de la fuerza magnética. Aquí encontramos las líneas. ¿Qué noto en esas líneas? Noto que cambia la trayectoria de la carga del campo magnético. Esta fuerza es perpendicular a la velocidad. Doblando la trayectoria de la carga hacia el centro, podemos notar que los polos negativos de las partículas apuntan al norte magnético del imán. Aquí vemos como los polos negativos de las partículas apuntan hacia el norte del imán. El punto 5 nos dice, ¿qué observa al mover la brújula? Pues lo que observa al mover la brújula, en el centro y a la misma distancia de los dos polos, esta se ubica de manera horizontal, paralela a la dirección de los polos del imán, y su polo sur apunta al polo norte del imán. Entonces, aquí la ponemos. El polo sur apunta al polo norte del imán. También es posible notar que la dirección de la brújula encaja con las líneas del campo magnético. Aquí la vamos moviendo y siempre se ajusta a alguna de las líneas. El punto 6 nos dice, señale la opción mostrar el medidor de campo, registre el valor detectado en 5 posiciones diferentes por el medidor de campo. Bueno, entonces en la primera posición, central a la misma distancia de los dos polos que encontré, el valor del campo magnético es idéntico al de su componente en X y la componente en Y arroja el valor de 0, igual que el de su ángulo. Asumo que es así, dentro del imán el campo magnético fluye únicamente en el eje X. Acá encontramos la fotografía que nos muestra la evidencia. La segunda posición, en el eje central perpendicular al imán, debajo de él. Que encontré, el ángulo es positivo, el valor absoluto total del campo magnético sigue siendo el mismo que el del eje X, pero el valor del eje X es negativo y el del eje Y es positivo, igual que el ángulo. Yo creo que estos valores se dan porque el medidor está situado en una de las líneas del campo magnético que se dirige a uno de los polos del imán, por eso está ascendiendo y el ángulo es positivo. Aquí podemos ver que está en una de las líneas que asciende y se dirige al norte. En la tercera posición, en el eje X central perpendicular al imán arriba de él. El valor absoluto del campo es igual en el campo y en el eje X. Además, el eje X, el eje Y y el ángulo son negativos. Yo creo que aquí también está en una de las líneas del campo magnético que se está desplazando en el eje X en sentido negativo y que está descendiendo. Por eso el ángulo y el eje Y son negativos. Aquí vemos la evidencia. Ahora pasamos a la cuarta posición. Dice, cuarta posición, lado izquierdo del imán. Todos los valores son positivos. Yo creo que esto es porque dentro del imán en el campo magnético se mueve con un mismo flujo sentido sur-norte. No lo tomé acá, pero si uno toma el flujo magnético, el flujo es de sur-norte en el imán, como lo reseñé aquí. Y en la quinta posición, esquina superior derecha, lejos del imán, todos los valores son positivos, pero el único que supera el 1 es el ángulo, y esto es debido a que el campo magnético es débil cuanto más lejos está de la fuente magnética. Aquí tenemos la evidencia, entre más lejos esté, casi todos los valores son 0, pues excepto el ángulo, porque no tiene que ver con la cercanía o lo lejos que esté del norte magnético, o de la fuente magnética más bien. Tenemos en el punto 7, dice, señale la opción mostrar el planeta Tierra al acercar 6 posiciones diferentes de la brújula, indicando los registros observados y proponer explicaciones razonables. En la posición 1, yo voy a dar la explicación al final, voy a decir qué pasa en cada una de las posiciones. Bueno, dice la posición 1, con la brújula sobre la Tierra, el polo norte de la brújula apunta al sur de la Tierra, que a propósito el polo sur de la Tierra es el polo norte geográfico, polo sur magnético es el polo norte geográfico. En la posición 2, con la brújula bajo la Tierra, el polo sur de esta apunta al polo norte magnético de la Tierra. En la posición número 3, en la parte inferior derecha, el polo sur de la brújula sigue apuntando al polo norte de la Tierra mientras no supere la línea 4. Posición 4, parte media superior, luego de cruzar el ecuador, el polo norte de la brújula apunta al sur. Aquí podemos ver el polo norte de la brújula apuntando al sur magnético de la Tierra. Posición 5.
La brújula está justo en la línea ecuatorial de la Tierra, los ejes centrales de la Tierra y la brújula están paralelos, ya que los polos opuestos se atraen. Aquí encontramos el eje de la brújula y el eje del imán apuntando hacia arriba y hacia abajo, o sea, paralelos. ¿Por qué? Porque los polos opuestos, o sea, el polo norte se atrae con el sur y el polo sur con el norte. Bueno, ya para finalizar, pues yo para explicar este último punto, lo que puedo decir es que lo que sucede con las posiciones de las brújulas es que siempre están sincronizadas con las líneas del campo magnético. Eso también lo podemos evidenciar. Podemos ver las líneas del campo magnético y siempre va a pasar esto. Siempre se va a sincronizar. Cuando cruzamos la línea ecuatorial, por eso también cambia el sentido, porque eso es lo que pasa con las líneas del campo magnético. El polo opuesto comienza a apuntar al polo de la Tierra. Eso es todo. Muchas gracias.